Continuamos entonces con nuestro último segmento de epitelios. Tenemos entonces el epitelio glandular, que son células que se unen o son también por ellas mismas pueden tener esa función de producir sustancias, bien sea hormonas o sustancias para la digestión o sustancias que participan pues en procesos metabólicos de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces el epitelio glandular son células especializadas en la secreción. Pueden estar aisladas, o sea, unicelulares o agrupadas conformando tejidos glandulares, ¿sí? Se pueden clasificar como glándulas endocrinas. Endocrinas es cuando el producto, por ejemplo, una hormona, se libera hacia la sangre, ¿sí? Directamente. También se clasifican como exocrinas. Exocrinas cuando la sustancia que produce esa glándula no va a la sangre, sino va a un conducto, y ese conducto la libera a la luz de algún órgano. Por ejemplo, las glándulas de la digestión, ellas producen eh, la sustancia, por decirlo así, una enzima, por ejemplo. Esa enzima se va por un conducto y se vierte por decirlo así, en la luz del aparato digestivo, bien sea del estómago, bien sea del intestino, etcétera. Y mixtas cuando puede secretar las sustancias tanto por vía sanguínea como a la luz de algún órgano. Según los tipos de secreción, las glándulas se pueden clasificar en cerosas, mucosas o sebáceas. Cerosas cuando el líquido que producen, la sustancia que producen es muy acuosa, es muy rica en proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las glándulas del sudor, por ejemplo. Mucosas cuando el producto es muy viscoso, rico en carbohidratos. Y sebáceas cuando lo que produce son productos lípidos muy altos en contenido graso. ¿Mm? Aquí vemos entonces un ejemplo. La fotografía es un poquito pequeña, pero aquí se ve un ejemplo de los tipos de glándulas. Me voy a volver un momentico para que puedan entender esta diapositiva. Un poquito atrás. Las glándulas exocrinas, ¿m? Aquellas que vierten su contenido en la luz de algún órgano, se pueden dividir en tres: en glándulas apocrinas, en glándulas holocrinas o en glándulas merocrinas. Las apocrinas, son aquellas glándulas cuyas células pierden una parte de su citoplasma, ¿sí? Es decir, producen una sustancia y para vertirlas al exterior pierden una parte de su citoplasma. A eso se le conoce como glándulas apocrinas, ¿sí? Pierden un poquito una parte de su citoplasma. Se produce la sustancia y una parte de la célula se fragmenta conteniendo vesículas de esa sustancia que se van al exterior. Esas son las apocrinas. Las holocrinas son aquellas que pierden todo el contenido, todo su contenido celular. Es decir, se produce la sustancia, por decirlo así, lo que la glándula produce, y al llegar, por decirlo así, a la superficie, la célula se rompe toda, se destruye, ¿m? Liberando la sustancia. A este tipo de glándulas se le conoce como glándulas holocrinas. Y
el último, el otro tipo de glándulas son las merocrinas. Este tipo de glándulas secretan lo que producen a través de vesículas, ¿sí? Entonces ellas ya no pierden citoplasma, sino que su contenido es expulsado mediante vesículas, ¿sí? Pequeñas vesículas que se van al exterior, ¿sí? Esos son los tres tipos de glándulas. Entonces recordemos, apocrinas que pierden una parte, perdón, acá una parte de su citoplasma, entonces apocrinas, pero la célula queda, ¿sí? La célula no muere, la célula queda, entonces esas son las apocrinas. Holocrinas, donde la célula muere totalmente porque totalmente pierde todo su citoplasma, ¿sí? Y en merocrinas cuando no pierde citoplasma, sino que expulsa vesículas, ¿sí? Con la sustancia, pues, con la sustancia que ellas van a producir, que están produciendo. Estos tres tipos de glándulas son exocrinas. ¿Mm? Y las glándulas endocrinas, ellas mandan todo lo que producen, lo mandan directamente a la sangre. Aquí vemos ejemplos de fotografías, microfotografías de glándulas. Entonces aquí vemos en la primera, entonces células de producción merocrina, es decir, que secretan vesículas, ¿sí? Pues la imagen es pequeñita, pero si hacemos un acto de fe, pues aquí están secretando vesículas, pequeñas vesículas, muy pequeñitas, realmente se ve muy poco, pero la flechita lo que está indicando son la formación de vesículas que se excretan al interior de un conducto. En la segunda imagen estamos viendo una secreción apocrina. Si ustedes miran aquí, la célula está perdiendo una parte de su citoplasma, pero la célula queda, es decir, pierde una parte de su citoplasma, la célula se regenera, pierde un poquito de volumen, se regenera y pierde citoplasma, pero la célula no muere. Y aquí en este caso sería la producción holocrina, ¿sí? En este caso, eh, a medida que la célula va yendo hacia la luz del conducto, hacia la superficie, la célula muere totalmente y explota y pues deja salir su contenido hacia la luz del conducto. Esas son las holocrinas. Aquí una clasificación, un cuadrito que les dejo para que lo estudien, las distintas clasificaciones, la clasificación de las glándulas, ¿sí? Cómo están clasificadas cada una de acuerdo al tipo de secreción, a si son endocrinas, ¿sí? O si son exocrinas, ¿sí? Aquí tenemos un tipo de glándula que es una sola célula, es unicelular. Las glándulas pueden ser unicelulares, como las células caliciformes, que producen glucoproteínas que hacen una función de barrera, de protección, y a la vez les confieren otras características, ¿sí? Estas células se llaman células caliciformes, que son células glandulares, ¿sí? Aquí vemos la producción de glucoproteínas de esa célula. Y aquí tenemos glándulas multicelulares, ¿sí? Ya están compuestas por varias células que se organizan y se pueden organizar en un solo conducto, entonces se denominarían simples, o se organizan en varias, por decirlo así, en varios eh, formaciones de glándulas. Vemos que aquí es una solita, un solo conductico, ¿sí? Si lo ven, un solo conductico, sencillita, simple. Aquí ya vemos más estructuras como en racimo, por decirlo así. Entonces estas serían simples ramificadas,
¿sí? Y aquí estas serían simples y estas ya serían compuestas. La diferencia es que aquí tenemos varios grupos ganglionares, glandulares, perdón, ¿sí? Que conectan a un solo conducto. Estas serían simples. Y estas tenemos varios racimos, pero que van a conductos independientes que finalmente van a un solo conducto. Es decir, esta tiene más conductos, son racimos un poco más, por decirlo así, más complejos, ¿sí? Mientras que estas son sencillitas. Estructuras glandulares, perdón, que van a un solo conducto. Aquí vemos que van a varios conductos y estos otros conductos se unen para formar un conducto común. Y de acuerdo a la forma de esas glándulas, pues si son así como alargaditas, como una bolsita, se llaman tubulares, ¿sí? Si tienen esta forma así como enrollada, entonces se llaman tubulares enrolladas, enrolladas. Si son un poquito más anchito aquí, se hacen alto de fe, esta es un poquito más anchita que esta. Entonces estas se denominan ya no tubulares, sino acinares, ¿sí? Y si tienen varias, o sea, el racimito, aquí vemos que tenemos tres estructuras que van a un conducto, entonces ya se llaman ramificadas, como esta. Entonces esta sería tubular simple ramificada. Aquí acinar simple, ramificada. Y aquí estas ya son mucho más complejas, ya tienen más conductos, forman un laberinto de conductos, por decirlo así. Entonces estas son una tubular compuesta, esta sería una acinar compuesta, ¿sí? Mira que estas son más alargaditas las glándulas, mientras que estas son más redonditas. Estas son tubulares y estas son acinares. Y si tienen de las dos, pues se llamarán túbulo acinar compuestas. ¿Listo? Aquí vemos fotografías de distintas glándulas. Aquí vemos glándulas de tipo tubular simple, por ejemplo, tubular simple. Ven que la estructura es alargada, pero hay un solo conducto por donde se secreta, ¿sí? Aquí vemos ya, pues se hacen acto de fe, estas ya están ramificadas, ¿sí? Son más, entonces se llamarían tubulares ramificadas. Aquí, en esta pues ya está, esta es una enrollada. Bueno, aquí hay que hacer un poquito de acto de fe, es la histología, nos toca ser muy buenos observadores, ¿sí? Entonces esta pues sería una tubular simple enrollada, ¿sí? Esta eh, es una glándula acinares simples, que tienen una forma ya como más, no tan alargada, sino como de saquito, ¿sí? Y aquí una glándula acinar simple ramificada. Entonces, esta parte más blanquita aquí, marcado con el número 2, el senato F, es la parte pues secretora. Y esto aquí más delgadito que ven ustedes aquí, se hace en alto F, son la parte conductora de la glándula. Aquí más ejemplos de glándulas tubulares compuestas, ya se ven pues más. Cada grupo de estos así de células glandulares los denominamos acinos glandulares. Entonces aquí hay varios, son ramificadas, compuestas, ya tienen más de un conducto, ¿sí? Aquí otro tipo
de células. Esta ya es para clasificarlo de acuerdo a su producción. Entonces, aquí tenemos asinos en el primero con secreción mucosa, de moco, se ven como más blancas, ¿sí? El moco se ve un blanquito. ¿Mm? Esta ya es una secreción más acuosa, rica en proteínas, se ve más rojito, ¿sí? Son glándulas serosas. Y aquí hay de las dos, ¿no? Hay tanto mucosa como serosa, ¿sí? Y ya se denominarían, pues, según el tipo de secreción, pues ya serían mixtas. ¿Mm? Muy bien, este es básicamente nuestro tema de tejido epitelial. Espero pues que repasen el video, que las preguntas que envié del cuestionario que les envié las contesten pues tanto con base en el video como con base en las lecturas. Eh, Recuerden las bases de datos, consultar en las bases de datos de la universidad, las otras bases de datos que proporcionamos para nuestro curso. Espero nos veamos en la siguiente clase y podamos sacar el mayor provecho a este video. Les deseo una feliz semana y nos vemos en pronto.